Solamente cuando nuestro Señor designa, las cosas se van a manifestar. No en otro momento, no en otro instante, para quienes Él quiere y en el momento en que Él quiere. Tan es así que estas cosas dan miedo, aún hablando de cosas divinas, aún hablando de cosas extraordinarias y buenas. Si esto que escapa a nuestra propia naturaleza nos da miedo, ¿se imaginan las cosas que no son de Dios? Las cosas que son del demonio. De aquí que nuestra alma debe estar acostumbrada a rezar, y rezar continuamente. Una vez que es elegida el alma por Dios, también ahí va a ser probada por Dios, porque lo vemos en lo que realiza San Pedro. Se olvida de sí, como un buen servidor de nuestro Señor Jesucristo. Miren nosotros cómo pensamos para nosotros. Es que yo no tengo silla, es que yo no tengo asiento, es que yo no tengo un lugar. Tengo que pensar primero en mí y después pienso en los demás. No somos fieles servidores. Queremos ser jefes, queremos ser líderes, queremos ser tratados nosotros como amos, señores y reyes. Y no es así para quienes aman a nuestro Señor Jesucristo. Vean a San Pedro. Señor, si usted quiere aquí, pone su voluntad condicional, si quiere, si le parece bien, si es así conveniente. Hagamos aquí 3 tiendas. Una para usted, porque es el orden que debemos establecer. Otra para Moisés y otra para Elías. Sí. Observa el Evangelio. Y no estaban ahí 2 más de sus compañeros y él. No estaban ahí sumando 6 personas. Y entonces, ¿por qué? Se preocupa nada más por los demás, porque es un fiel servidor, porque Él sabe su condición, porque le está agradeciendo a nuestro Señor que haya tenido bondad y misericordia en manifestarles algo que estaban viendo que era grandioso. Por eso Él quería hacer 3 tiendas, por eso quería estar ahí se está bien. En el monte Tabor se está muy bien, pero es menester que se acompañe también a nuestro Señor en el monte, pero no Tabor, sino en el Calvario, en el de las calaveras, en el que da dolor, en el que da angustia. Y esas 2 cosas tienen que mezclarse durante nuestra existencia y durante nuestra vida. Así las cosas vamos nosotros enseñando, y justo lo pone cuando estamos ayunando. Nos hace acordarnos de lo que va a suceder después, pero de una manera separada, no, está muy unido. Quiere decir que los sacrificios, por mínimos que sean, tienen su recompensa. Un papel, una hoja de un árbol no cae sin la voluntad de Dios. Quiere decir que Dios está atento a todas nuestras acciones, buenas o malas. Al menos en nuestra voluntad, querer servir a nuestro Señor Jesucristo. Y sin meternos con esa voluntad de servir al Divino Maestro, a los ayunos no son muchos. No nos pide nada extraordinario. Sí rezar, sí fortalecer nuestra alma y estar unidos a nuestro Señor. Porque aún en las cosas divinas vamos a ser probados. No solamente cuando viene el demonio y nos tienta, y ya es para darnos miedo. En las cosas de Dios también se observan muchos secretos, también se observan muchas cosas extraordinarias, no son humanas, y por eso a nosotros nos concede o nos da miedo en estas cosas. Sus vestidos, sigue la visión, eran blancos como la nieve. No encuentra ninguna otra cosa semejante a lo que él está viendo. Resplandecían de tal manera sus rostros. Si aquel que ha visto a Dios y no su rostro, su espalda, después vuelve viejo y anciano, su rostro era totalmente blanco cuando se manifestó la ley, estoy hablando de Moisés. Y así quedó por todos los días de su vida. ¿Qué ha de haber sido cuando ven a nuestro Señor? Cuando ven la gloria de nuestro Señor, la majestad del Divino Maestro, lo que concede la alegría a todos los que están en el reino de los cielos. Por eso, nada más narra 4 o 5 cosas y eso a nuestro alcance. San Pablo dice que nadie puede narrarlo, ni el ojo puede ver lo que Dios tiene preparado para sus elegidos. Y nosotros nos cansamos porque no hemos recibido esas cosas extraordinarias de Dios. Pero que sin embargo la fe nos dice que después de esta vida hay algo más y muy grande. Premio grandísimo para aquellos que pelean valerosamente y se olvidan de sus tiendas, y se olvidan de sus personas, y se olvidan de su comodidad.
Solamente para aquellos que peleen así va a premiarlos nuestro Señor Jesucristo. Hablaban. ¿De qué hablaban? Nada más dice el Evangelio que estaban hablando. Hablaban de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La cruz va a ser un escándalo, no solamente para aquellos que vivían en tiempos del Divino Maestro, sino también para nosotros. ¿Sabes dónde es el escándalo? Te da vergüenza persinarte en público. Dime si miento. Te da vergüenza bendecir los alimentos cuando alguien más puede señalar que eso para nosotros no sigue siendo una vergüenza. Si los demás no se avergüenzan de hacer el mal públicamente, señores, a nosotros nos da pena y vergüenza y rubor y nos hacemos chiquitos y deseamos no ser católicos cuando hay que persinarse en público, cuando hay que dar gracias a nuestro Señor de aquello que no merecemos. Nos da pena a nosotros. ¿Qué decir cuando nosotros tenemos que salir valerosamente, mostrando que somos católicos y que creemos en nuestro Señor y que esperamos la vida eterna y que todos los demás que se avergüencen, no hay necesidad que sean condenados, ya están condenados? Y a nosotros nos sigue dando ese rubor. Si eso ayer era una vergüenza y era un ludibrio, es decir, algo que nos da a nosotros, el que da a los demás risa, ¿qué es para nosotros como católicos la cruz? Nuestro Señor en medio de sus visiones hablaba de su pasión, de su muerte, quizá pensando en nosotros. Mira que aún después para aquellos que llevan la insignia y señal de la cruz en sus frentes, en sus corazones, en sus almas, también les va a dar vergüenza publicarlo y que todo el mundo sepa que son católicos. Por eso, para nosotros sigue siendo, en muchas de las cosas prácticas, una vergüenza la cruz. Y nos quejamos de los judíos, y nos quejamos de los demás. Pero hablaba nuestro Señor de su pasión, y también quería fortalecer enormemente a sus discípulos. Mira lo que te prometo, mira lo que te voy a dar, en la eternidad, para siempre, nadie te lo va a quitar. Pero tienes que sufrir aquellas cosas, tienes que abrazar tu cruz, tienes que besar tu cruz, tienes que amar la cruz, que es el único medio que te va a llevar a ti al reino de los cielos. Por eso quedó prohibido que hablaran a los demás. Los demás tienen que ser probados. A nosotros nos es dado que nos expliquen las cosas. Hay muchos que no les explican y que tienen que luchar solos. Así es que nuestro Señor quiere ir formando nuestras almas. Y no debemos nosotros de desistir. Antes bien entusiasmarnos al combate y a la pelea y soportarnos a nosotros mismos. Si caes, levántate pronto. No esperes mucho tiempo. Y sigue combatiendo. Y sigue pidiendo a nuestro Señor su auxilio y no desistas. Esa visión es lo que tiene preparado para nosotros nuestro Señor Jesucristo. Después escuchan una voz. El cielo interviene y esa voz es del Padre. Este es mi Hijo muy amado. A Él escuchar, a nadie más. Ni a la voz del mundo, ni a la voz del demonio. Si el predicador te lleva a Dios, escúchalo. Si te aleja de Dios, no lo escuches. Ya nuestro Señor había indicado con toda claridad el camino. Él es el único mediador. Él ha fundado su iglesia. Él ha dado todos los sacramentos. Él habla a las almas cuando las almas lo aman sinceramente, cuando lo buscan con toda rectitud e intención. Es a Él a quien tenemos que escuchar. Sufres, tienes dolores, tienes angustias, tu corazón no está en paz. Rézale humildemente a nuestro Señor. Lo que tú ya sabes, lo que tú conoces, repitiendo las cosas, no. Desde el fondo de tu corazón, déjalo que hable Él. Deja que el Divino Maestro te indique el camino. Guarda silencio, métete en tu interior, en tu alma, y aprenderás muchísimas cosas de cómo sobrellevar la vida, de cómo sufrir, de cómo besar las cruces que nuestro Señor deja que vivas y que nuestro Señor te manda para tu santificación. Y esto es lo que vamos a pedir nosotros durante el santo sacrificio de la misa: no desistir, la prescripción, no decir nada hasta que nuestro Señor nos resucite en nuestras almas. Todo lo que nuestro Señor da para nosotros es nuestro, no es para los demás. Cierra tu alma y allí en tu interior conversa con nuestro Señor y agradécele tantas buenas visitas que te da el buen Dios, y así nosotros prepararemos también nuestra alma para las pruebas. Que Dios los bendiga. En el Patris, et Filii, Spiritus Sancti.